Continuamos con la parte final de la unidad 3. Estábamos hablando en la última clase de las ecuaciones que describen el plasma como fluido individual, como fluido único. Un aspecto importante es cuando nosotros consideramos que nuestro plasma es poco colisional. Eso lleva a que sea un plasma con una conductividad prácticamente infinita, debido a que su resistividad es prácticamente nula. Entonces, cuando tenemos esa característica de que el plasma sea poco colisional, es decir, sea un excelente conductor porque tiene una resistividad nula, entramos a un tipo de plasma o de planteamiento en términos de descripción que se llama plasma MHD ideal. Es decir, un plasma que se puede describir con las ecuaciones de la magnetohidrodinámica de una manera más simplificadas, principalmente en la ley de Ohm. Y el primer aspecto que tiene que cumplirse en ese plasma para llamarlo nosotros MHD ideal es que su resistividad sea prácticamente nula, por no decir nula. Otro aspecto muy importante que debe cumplirse es que los tiempos de escala de las dinámicas, entiéndase, de los procesos que sucedan en el plasma, esto es lo que nosotros llamamos tau. El tau es ese tiempo de escala dinámico, ese tiempo en el cual se da algún fenómeno en el plasma. Ese tiempo tiene que ser mayor al periodo de oscilación del plasma debido a la frecuencia del plasma. Ese tiempo también tiene que ser mayor al periodo del movimiento ciclotrónico iónico. Y otra cosa que debe cumplirse es que el periodo del movimiento ciclotrónico electrónico tiene que ser también mayor al periodo de la oscilación del plasma. Entonces observen que necesitamos, en primer lugar, una resistividad nula, es decir, esto es cuando es un plasma poco colisional, y la siguiente condición que requerimos es que el tiempo de escala de los procesos dinámicos que se den en el plasma sea mayor al periodo de oscilación del plasma y sea mayor al periodo del movimiento ciclotrónico iónico. Y por último, que el periodo del movimiento ciclotrónico electrónico sea mayor al periodo de oscilación del plasma. Otra cosa que vamos a considerar es que el plasma es cuasi neutro, es decir, casi neutro. Y eso entonces nos va a llevar a mantener que la densidad de carga tiende a cero. Entonces eso nos permite eliminar la densidad de carga prácticamente en todas las ecuaciones, excepto en la ley de Gauss, como habíamos analizado cuando vimos la aproximación del plasma. Y entonces todo esto que he mencionado antes, de que la resistividad tiende a cero, de que los tiempos de escala dinámicos sean mayores que el periodo de oscilación del plasma, que el periodo ciclotrónico iónico, etcétera, que el plasma sea cuasi neutro, todo eso nos lleva a que nuestra ley de Ohm generalizada ahora se reduce a esta simple ecuación, porque todos los términos bajo estas condiciones son despreciables. Entonces nos quedamos solo con el término de campo eléctrico y el término de Kruspe. Recordarán, en la clase anterior habíamos dejado el término de resistividad por aquí, pero en este caso se elimina porque la resistividad es cero. Entonces observen que caemos en una fórmula de la ley de Ohm muy simple. Debido a estas condiciones, como demostramos en la última clase, todos los demás términos se pueden despreciar. Llamamos entonces al plasma que cumple estas características que he venido mencionando, llamamos a ese plasma un plasma que puede ser descrito bajo el modelo de MHD ideal.
Otra cosa importante que debe cumplirse es que el radio del Larmor, recordarán ustedes ese círculo imaginario que forma la partícula aquí en su movimiento helicoidal, tiene un radio y eso es lo que llamamos el radio del Larmor. Ese radio del Larmor tiene que ser pequeño comparado a las escalas espaciales, que es lo que llamamos L. Recuerden que L es esa longitud, por ejemplo, en la cual hay un cambio del campo magnético o un cambio del potencial eléctrico. Eso es lo que llamamos L. Eso para nosotros es una escala espacial. Entonces, esa escala espacial tiene que ser mucho más grande que el radio del Larmor. Eso es otra condición importante. Y entonces, si se cumplen todas esas condiciones que he mencionado, decimos que es un plasma MHD ideal. Este plasma es habitual encontrarlo. Los plasmas que cumplen estas condiciones son principalmente los plasmas muy calientes, los que se trabajan en confinamiento magnético para investigación en fusión y también los plasmas espaciales. Sea que usted quiera meterse en el mundo de investigación de plasmas de fusión o en el mundo de investigación de plasmas astrofísicos, le va a tocar trabajar con estas ecuaciones de MHD ideal que hemos venido viendo. Entonces, cuando escuchen MHD ideal, se refiere principalmente a un plasma que es descrito con las ecuaciones de la magnetohidrodinámica, pero es un plasma poco colisional, con resistividad nula y donde los tiempos de escala dinámicos siempre son mayores a cualquier otro tiempo característico del movimiento de las partículas. Cuando uno tiene un plasma MHD ideal, como por ejemplo el viento solar, aquí tenemos el Sol, tenemos las líneas de campo magnético, por el campo magnético generado por el Sol. Por aquí tenemos la Tierra. Observen que la Tierra tiene su propio campo magnético, tiene su propio escudo magnético. Entonces, cuando el viento solar sale del Sol, una característica que tiene es que el plasma sigue las líneas de campo. Y vean que las líneas de campo magnético del Sol no salen directamente radial hacia afuera, sino que forman brazos, forman espiras. Entonces uno pensaría que el plasma lo que va a hacer es irse radialmente hacia afuera. No, lo que hace el plasma es que sale, pero se va a lo largo de las líneas de campo. Y entonces, para poner el ejemplo de esta línea de campo, se viene por aquí y llega a la Tierra e interacciona con el campo magnético de la Tierra. Pero una característica es que el plasma sigue a las líneas de campo. Esa característica la cumplen los plasmas MHD ideal. Y a eso se le llama congelamiento de las líneas de campo y el plasma. Porque si la línea de campo se mueve, el plasma se va a mover a donde la línea de campo va. Y también sucede lo contrario. Si el plasma se desviara, las líneas de campo se van a desviar. Y a eso es lo que se le llama congelamiento de las líneas de campo y el plasma. Eso solo se cumple si tenemos un plasma poco colisional, de resistividad prácticamente nula y que cumpla las condiciones adicionales que mencionamos antes. Es decir, que sea un plasma MHD ideal. Otra característica que tienen los plasmas MHD ideal es que se conserva el flujo magnético. Estas líneas rojas que ustedes ven aquí corresponden a líneas de campo magnético. Entonces aquí tenemos un tubo por donde entran las líneas de campo. Suponga que esta abertura es más grande que esta es mucho más pequeña. Y aquí podemos ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas de campo.
Recordemos que las líneas de campo las podemos representar como una unidad de flujo magnético. Es decir, en este caso, para decirlo de una manera simple, diríamos que tenemos un flujo de 6 líneas de campo. Entonces, ¿qué tantas líneas de campo tengamos entrando en una área determinada representa la intensidad del campo magnético? Si usted tiene muchas líneas de campo entrando en un área determinada, uno dice el campo magnético es muy intenso, pero si entran muy pocas, el campo magnético es débil. Entonces, la línea de campo uno la visualiza como una representación del flujo magnético que tiene en un área determinada. Entonces, lo que les estoy diciendo con esto es que si en algún momento las líneas de campo se abren formando un círculo como este más grande, por ahí van a pasar las 6 líneas de campo magnético, es decir, el flujo va a ser 6. Y si por la razón que de momento no la discutamos, se comprime las líneas de campo, es decir, el círculo se hace más pequeño, por ese círculo pasarán también 6 líneas de campo. Es decir, el flujo seguirá siendo 6. Entonces, si el plasma se congela con las líneas de campo, esto es que el plasma siga a la forma que tengan las líneas de campo o viceversa, es garantía de que el flujo magnético, indistintamente de que las líneas se abran o se contraigan, el flujo magnético siempre va a ser constante. Porque claramente, sea que las líneas se estrechen, quedarán 6 pasando por esa área pequeña, o sea que las líneas se abran, seguirán siendo 6 las que pasan por ahí. Y el plasma, si las líneas se estrechan, el plasma se va a estrechar. Si las líneas se abren, el plasma se va a abrir. Eso por el efecto que llamamos de congelamiento. Pero entonces, estas son 2 características importantes que hay que tener presente del plasma MHD ideal, que las líneas de campo magnético y el plasma se congelan, es decir, una sigue a la otra y viceversa, y el flujo magnético permanece constante. Muy bien, sabiendo eso, vamos a considerar la ley de Ohm, despreciando todos los términos que vimos en la clase anterior, pero vamos a mantener el término de la resistividad, que lo observan ustedes aquí. Entonces, estamos en este momento no necesariamente considerando un plasma MHD ideal, ¿verdad? Porque estamos considerando el término de resistividad que está aquí. Lo que vamos a hacer es despejar el campo eléctrico. Observen, es un despeje simple. Nos quedaría que el campo eléctrico es el negativo de U cruz B más la resistividad por la densidad de corriente. Y entonces, ahora tomamos la ley de Faraday, que es esta, y vamos a sustituir ese campo eléctrico que estamos obteniendo de la ley de Ohm. Utilizamos la ley de Ohm para encontrar el campo eléctrico y utilizamos la ley de Faraday para sustituir ese campo eléctrico. Llegamos a obtener entonces 2 términos, este y este otro. Una vez que yo sustituyo el campo eléctrico, me quedaría nabla cruz U cruz B y nabla cruz nu J, que es lo que está aquí, con los correspondientes cambios de signo. Entonces, tengo eso, pero yo puedo usar la ley de Ampère, que es esta que está aquí. Puedo usar la ley de Ampère y a partir de la ley de Ampère, considerando solo densidades de corriente de conducción, considero que no hay densidad de corriente de desplazamiento, despejo la J y obtengo que J es nabla cruz B partido de mu sub 0. Entonces, este J, esta densidad de corriente, la puedo sustituir aquí
Observen. Sustituyo J aquí. Entonces, no lo vamos a hacer por un tema de tiempo, pero cuando uno sustituye J aquí, nos queda nu y nos quedaría nabla, cruz B, partido mío sub 0. Y eso lo que nos va a dar es este término que les estoy poniendo aquí. Este sería el resultado final. No vamos a hacerlo por un tema de tiempo, pero si usted sustituye J aquí y resuelve ese triple producto vectorial con una relación como esta, usted llegaría a este resultado. Y luego tendríamos el otro término, que es este de aquí, que simplemente lo volvemos a copiar. Entonces observen que estamos diciendo aquí que el campo magnético cambia con el tiempo debido a la contribución de dos términos. Un primer término que lo vamos a asociar al flujo de las líneas de campo. ¿Qué tan denso o qué tan poco denso son las líneas de campo? Si tenemos muchas líneas de campo, tendría mucho flujo magnético. Si tenemos pocas líneas de campo, tendríamos bajo flujo magnético. Entonces, este término se asocia al flujo magnético, mientras que este término se asocia a la difusión de las líneas de campo. Entiéndase difusión, por ejemplo, si las líneas de campo vienen aquí y se abren, así, yo digo que hubo difusión de las líneas de campo. Las líneas de campo se fueron hacia afuera, ¿verdad? Se abrió. Cuando la línea de campo entonces se traslada en esta dirección, por ejemplo, hay un proceso de difusión. Suponga también que yo tengo muchas líneas de campo por aquí juntas, pero cada vez es más tenue, más tenue el campo. Entonces yo digo que puedo tener difusión de líneas de campo cuando estas líneas que están por aquí se mueven hacia arriba. Entonces no es que estén fijas, no están fijas ahí en un solo lugar, sino que tienen la capacidad de difundirse de una zona de alta densidad de líneas de campo a una zona de baja densidad de líneas de campo. Y ese término está asociado a eso. Cuando este término está presente, las líneas de campo pueden desplazarse de una línea, de un espacio donde hay mucha densidad de líneas de campo a un espacio donde hay baja densidad de líneas de campo. Tiene esa capacidad. Pero para que las líneas de campo se difundan, necesitamos que el plasma sea colisional, es decir, necesitamos que el plasma tenga resistencia. Los procesos de difusión de líneas de campo suceden cuando el plasma tiene resistencia, cuando el plasma tiene resistividad, cuando el plasma es colisional. Entonces, en un plasma MHD ideal, como esta resistividad es nula, este término desaparece por completo. Pero cuando el plasma tiene resistividad, este término existe. Y como les digo, la contribución que da este término es a que las líneas de campo se difundan, se desplacen de una zona de alta densidad de líneas de campo a una zona de baja densidad de línea de campo. Y eso se logra gracias a las colisiones, gracias a la resistividad presente en el plasma. Muy bien. Entonces, nosotros podríamos comparar este término con este otro para saber cuándo un plasma es relevante desde el punto de vista resistivo, desde el punto de vista colisional, desde el punto de vista de resistencia, y cuándo no lo es. Porque cuando no tiene resistencia y es un conductor perfecto, pues claramente es un plasma MHD ideal. Entonces, vamos a hacer una comparación, vamos a hacer un cociente de estos dos términos.
del término de flujo y el término de difusión. Recordemos que la contribución de estos dos términos son los que dan origen al cambio del campo magnético respecto al tiempo. Entonces, repito, lo único que voy a hacer es tomar este término y lo voy a dividir entre este. Observen. Y haciendo la aproximación de la vaca esférica, consideramos que el operador nabla, como lo hemos venido haciendo hasta ahora, lo puedo sustituir por 1 partido de L, donde L es la longitud de escala. Considero que U y B son perpendiculares. Entonces, este triple producto vectorial lo que me daría es 1 partido de L, U por B. Este de abajo, si hacemos el mismo análisis, esto sería 1 partido de L al cuadrado. Entonces tendríamos nu mu sub 0 B partido de L al cuadrado. Simplificamos aquí lo que corresponda. La B se va con la B. Una L de aquí se cancela con esta L. Definitivamente nos queda la resistividad abajo. Y arriba nos queda la velocidad del flujo. Nos queda mu sub 0 y nos queda L. A este cociente, a esta fracción, la llamamos número de Reynolds magnético. Para los que han llevado algún curso de dinámica de fluidos, habrán escuchado del número de Reynolds. Bueno, es el mismo concepto, solo que en este caso asociado a líneas de campo magnético. O sea, hablamos de un número de Reynolds magnético. Entonces, observen que si la resistividad tiende a 0, el número de Reynolds, que lo llamamos R mayúscula sub M, tiende a ser muy, muy grande. Si la resistividad tiende a 0, el número de Reynolds se hace muy, muy grande. ¿Y qué es lo que dijimos antes? Que un plasma MHD ideal es el plasma donde la resistividad tiende a 0. Entonces los plasmas MHD ideal tienen un número de Reynolds muy grande. Cuando un plasma no es MHD ideal, tiene un número de Reynolds bajo, que ese sería el otro caso, ¿verdad? Entonces, tenemos esa separación. Tenemos un plasma MHD ideal cuando su número de Reynolds es muy, muy grande, porque su resistividad tiende a 0, o lo contrario, perdón, y este que lo llamamos MHD ideal, ¿verdad? Pero el caso contrario, cuando la resistividad tiene un valor y el número de Reynolds es pequeño, se le llama MHD resistivo. Entonces, si ustedes se dedican a investigar plasmas espaciales, plasmas astrofísicos principalmente, llegarán un momento, como lo vamos a ver ahora más adelante, donde la resistividad en el plasma es relevante. Por lo tanto, usted no la puede quitar de la ley de Ohm. Y al no quitarla en la ley de Ohm, terminan siendo importantes los procesos de difusión de las líneas de campo. Terminan siendo importantes. Entonces, debido a la resistividad, debido a las colisiones. Entonces, recuerden, por favor, tenemos dos planteamientos. El MHD ideal, cuando la resistividad tiende a 0, o lo opuesto, que es el MHD resistivo. Entonces, uno tiene que, a través del número de Reynolds, ver si el plasma lo puedo describir como un MHD ideal o como un MHD resistivo. Muy bien. El MHD resistivo, cuando yo tengo un plasma MHD resistivo, lo que puede suceder que cuando nos dan un curso de electromagnetismo introductorio nos dicen que eso no puede pasar, o más bien no nos dicen que puede pasar, que es que las líneas de campo se crucen.
Las líneas de campo magnético se pueden cruzar y cuando se cruzan generalmente se rompen. Entonces las líneas de campo pueden romperse, pueden unirse de nuevo, pueden torcerse, doblarse. ¿Eso dónde sucede? Cuando tenemos un plasma MHD resistivo. Y eso es lo que sucede, aquí tenemos la Tierra, cuando viene el viento solar, las líneas de campo magnético de la Tierra se doblan por el mismo efecto del plasma espacial, del viento solar, y lo que se da, como vamos a ver en el siguiente video, es que las líneas de campo se cruzan. Cuando las líneas de campo se cruzan, se rompen y se vuelven a unir, liberando una gran cantidad de energía. Eso se da en un plasma MHD resistivo. Vamos a ver este video. Me dicen, por favor, en caso de que no logren escuchar, me avisan. On Arctic nights, the aurora often flames across the winter sky. What is it, and where does it come from? This is where the tale of the aurora starts. On the Sun, a star of average size among billions of other stars in our Milky Way. The Sun acts as an enormous power plant. The energy is created deep inside the core of the Sun. Here the temperature is over 14 million degrees, and the pressure so enormous that hydrogen atoms are squeezed together into another element, helium. This nuclear reaction releases energy. The light radiates outward from the core of the Sun. In the outer layers, the heat moves to the surface in huge eddies called convection cells. These electrical currents of charged gas create magnetic fields inside the Sun. In some places, strong magnetic fields push their way up through the surface. They slow down the eddies of hot gas. The surface cools, and darker sunspots appear. The electrically charged gas is called plasma. The plasma drags the magnetic field further outwards. The magnetic field stretches and twists like a rubber band, and then the rubber band breaks. Several billion tons of plasma is hurled out from the Sun. This is called a solar storm. The solar storm can reach speeds over 8 million kilometers an hour. After 6 hours, it blows past the planet Mercury. After 12 hours, the planet Venus. And after 18 hours, the solar storm reaches Earth. When the solar storm reaches our planet, something strange happens. An invisible shield, the Earth's magnetic field, deflects the storm. The magnetic fields couple together and create a funnel where the gas streams down on the daylight side of the pole. This is the daylight aurora. The magnetic fields stretch further back and couple together. The magnetic rubber band breaks, and gas from the solar storm streams along the magnetic lines towards the poles on the night side. This is the nighttime aurora.
Muy bien. No lo mencioné, es muy importante tener claro que en un plasma MHD resistivo, además de que las líneas de campo se rompen y se vuelven a unir, que es un proceso donde se libera mucha energía, como lo trataron de representar en el video, en un plasma MHD resistivo no se cumple necesariamente la condición de que el plasma siga a las líneas de campo. Eso puede ser algo que no se cumpla. Es importante tener claro que eso se da solo en un plasma poco colisional o poco resistivo. Cuando el plasma es resistivo, ya sí se da la situación de que el plasma puede ir en una dirección y las líneas de campo en otra. Es muy interesante porque se me viene a la mente el caso del motor Basimir, el motor de Don Franklin Chan. Ustedes sabrán de que utiliza campos magnéticos y las líneas de campo salen, como recordarán ustedes, en la forma de un solenoide. Es decir, la línea de campo sale y da una vuelta y vuelve a entrar. Pero ¿cómo explica usted que el plasma sale como un chorro? Eso es porque hay una separación en que el plasma sigue una dirección y las líneas de campo siguen otra, porque las líneas de campo en esa configuración solenoide salen del cohete, dan una vuelta y vuelven a entrar por el otro lado del cohete, pero el plasma sigue expulsado hacia afuera. Entonces ahí tenemos un fenómeno de separación de plasma y de líneas de campo. Muy bien, vamos a empezar el tema de equilibrio y estabilidad, que lo vamos a ir trabajando en la siguiente parte, pero de momento vamos a empezar con los conceptos iniciales. Aquí ustedes pueden observar en el dibujo A, tenemos una condición de no equilibrio. Recuerden ustedes que decimos que no tenemos equilibrio cuando la sumatoria de fuerzas es diferente de cero. En el caso B, de la figura B, tenemos una situación de neutralidad estable. La canica o la bola que está ahí no se va a mover salvo que actúe alguna fuerza. En el caso del C, tenemos lo que se llama un equilibrio metaestable. Observen que está en una parte alta, pero él está estable. Claro, podría darse alguna perturbación que haga que se mueva y salga de ese equilibrio. Tenemos, por ejemplo, la situación en D, que es un equilibrio estable. Observen que aunque movamos la canica, esto va a volver, después de un tiempo, va a volver a su posición de equilibrio. Entonces decimos que eso es una situación sumamente estable. Tenemos un equilibrio y tenemos estabilidad. Y en el caso E, es un equilibrio inestable. Entonces esto me lleva a explicarles la diferencia entre equilibrio y estabilidad. Equilibrio es cuando usted tiene garantizado que la suma de fuerzas da cero. Tanto en el caso del dibujo D como en el E tenemos equilibrio. Puede haber un instante donde la suma de fuerzas de cero y por tanto la canica tanto en la opción D como en la opción E no se mueva. Eso es equilibrio, suma de fuerza cero. Pero la estabilidad viene cuando usted da origen a una perturbación. Si usted viene y empuja esta canica, ella oscilará y luego volverá a su posición donde estaba. A eso yo lo llamo que es estable, porque vuelve a su condición de partida. Mientras que en este caso si yo perturbo la canica, ella se va a ir por los lados y no va a regresar a la posición en la que estaba. Entonces yo llamo a este escenario un escenario inestable, mientras que a este escenario lo llamo escenario estable. Entonces, cuando uno atrapa plasma, tiene que tener claro de que si quiere confinarlo, de que si quiere atraparlo, tenemos que garantizar dos cosas. Garantizar equilibrio, en primer lugar,
Pero el hecho de que nosotros garanticemos equilibrio no nos garantiza estabilidad. Vean ustedes que en este caso en el caso de puntualmente, aquí suponga, haciendo una analogía con el plasma, que usted plantea una configuración y usted dice, esta configuración garantiza un equilibrio. Claro, esta situación garantiza un equilibrio, pero no garantiza, haciendo la analogía con el plasma, de que el plasma sea estable. Puede ser que el plasma esté en una situación de equilibrio, como el caso de esta canica, que está en equilibrio, pero cualquier perturbación, por más pequeña que sea, en el plasma, va a hacer que el plasma se vuelva inestable. Entonces, cuando trabajamos plasmas, tenemos que tener claro eso. Si queremos confinarlo, si queremos atraparlo, en primer lugar hay que garantizar equilibrio, que eso se garantiza desde el punto de vista del modelo de fluido, asegurando que las densidades de fuerza suman 0. Pero ya ahí viene otro tema, que hay que analizar la configuración a ver si es estable o inestable. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, a través de una teoría que vamos a ver un poco en el tema de la unidad 4 de ondas, generando pequeñas perturbaciones en nuestro planteamiento, en nuestra descripción. Asumimos pequeñas perturbaciones y analizamos el sistema a ver cómo se comporta. En un sistema de equilibrio estable, vamos a llegar a la conclusión a través de las fórmulas que aunque le estamos dando una perturbación, él vuelve a su posición original. Y demostraremos a través de esos mismos planteamientos, en el caso de una configuración inestable, que si le damos una perturbación no vuelve a su posición inicial. Eso nos permite entonces saber si una configuración es estable o inestable, porque eso es fundamental, ¿verdad? El hecho que usted diga que una configuración para atrapar plasma es una configuración de equilibrio no le garantiza a usted que sea estable. Aquí tenemos otras situaciones, la canica de nuevo. Para pequeñas perturbaciones, la canica se mantiene y vuelve a su posición inicial, pero para perturbaciones mayores, la canica podría salirse por aquí y nunca regresar a su posición original. De igual manera aquí, observen, tengo la canica. Con cualquier pequeña perturbación, yo haría que se vaya hacia los lados. Entonces, esto es bastante inestable desde el punto de vista de esta región, ¿verdad? De que se mueva específicamente de este punto es bastante inestable, pero es bastante estable desde el punto de vista de que no se va a salir de este pozo, por decirlo así, ¿verdad? Ella podría caerse de aquí, subir un poco, volver aquí, pasar aquí, subir, pero ella no va a irse de ahí, salvo que se genere una perturbación que le dé mucha energía para que ella termine subiendo y saliendo por completo, ¿verdad? Pero entonces aquí inicialmente tenemos una situación de inestabilidad porque fácilmente se sale aquí del equilibrio, y luego tenemos una condición ya más estable, que es cuando la canica pues queda girando por aquí. De igual manera aquí tenemos una situación bastante estable mientras ella esté aquí en perturbaciones pequeñas, pero luego tenemos una situación de inestabilidad cuando sale por acá. Una situación de inestabilidad que no se puede describir de manera lineal, cosa que sí se lograría con el movimiento que logre aquí. Se puede aproximar bajo un planteamiento lineal, una descripción lineal.